Bueno, muy buenas noches, sí. Ahora, pues me invitaron hoy pues, a hablar de la confesión. Y alguien me decía, mira, mejor que hablar porque no lo lleva todo y se confiesen ahora con el padre Jordi. Y yo creo que es lo mejor que podemos hacer, una clase práctica, no teórica. Pero es importante hablar del sacramento de la confesión porque es un sacramento que casi nadie entiende. Y los católicos empezando primero que nadie entiende. Si no lo entienden los que no son católicos, menos lo entienden los católicos. Y prueba es que ustedes van cuando hay confesión, ¿cuántas personas ven en la cola? ¿De confesarse? 6 o 7. Casi siempre son viejitas que ya no pecan porque no tienen ánimo. Pero entonces a la hora de la comunión, ¿cuántas personas ven que van a comulgar? 400, 500. Y yo lo dije la vez anterior que dimos aquí la charla de la Eucaristía. Yo decía, y yo me pregunto, digo, ¿estamos en una iglesia de santos o estamos en una iglesia de sacrílego? Porque comulgar el cuerpo de Cristo sin estar en comunión espiritual con el Señor sea sin pecado, eso es sacrilegio, no es pecado, es sacrilegio, es una ofensa mayor a la divinidad de Dios. Y San Pablo lo dice en la carta a los Corintios, el que come sin discernir el cuerpo de Cristo se traga su propia condenación. Y son palabras duras del apóstol. Se traga su propia condenación. Y dice, por eso hay tantos enfermos y tantos se han muerto entre ustedes, porque comen el cuerpo de Cristo sin discernir el cuerpo de Cristo. Y San Juan Pablo II hizo un hincapié tremendo en la confesión. Y Benedicto XVI hace también un hincapié en la confesión, la importancia de la confesión. Esta semana el Santo Padre les habló a los sacerdotes de dos cosas que hacen mucha falta. Primero, que dediquen tiempo a la confesión, porque esa es otra cosa. Yo voy a la hora de almuerzo al gimnasio y siempre yo me compito, a esa hora me tropiezo en el gimnasio 4 o 5 sacerdotes a la hora de almuerzo. Y un día que nos íbamos a un viaje por Israel, le dije a uno, me hace falta que me confiese. Y dice, ¿era aquí? Digo, si no están los curas, no están en el confesionario, pues me tengo que confesar en el gimnasio. Y me confesó. Porque es verdad que cuán difícil es encontrar hoy en día, y el Santo Padre acaba de decir, y no lo estoy diciendo yo, lo dijo el Santo Padre, la necesidad que el sacerdote dedique tiempo a dos cosas, a confesión y a dirección espiritual. Porque también es otro problema, hay gente que confunde confesión con dirección espiritual, y no son lo mismo, son dos cosas totalmente diferentes. Tú no puedes ir a la confesión a buscar dirección espiritual. La confesión es un sacramento, la dirección espiritual es otra cuestión tan necesaria como la confesión. Pero mucha gente que va a la confesión y lo que espera que le den consejo, la confesión no es para dar consejo, la confesión es un sacramento. El dar consejo, el decirte cómo tener un plan para evitar el pecado, eso es parte de la dirección espiritual. Y el Santo Padre ha dicho esta semana misma a los sacerdotes que porque comienza un año sacerdotal, ahora no me acuerdo qué mes comienza. No sé si en junio comienza un año sacerdotal para toda la iglesia. Y el Santo Padre está haciendo hincapié en los sacerdotes, en este año sacerdotal que comienza en dos cosas: confesión y dirección espiritual. Hoy en día a mí me da pena porque muchas veces cuando me dicen dirección espiritual, yo no me vienen a la mente 2 o 3 sacerdotes de toda la arquidiócesis de Miami a quien recomendar. Y uno de ellos es el padre Jordi, pero me da hasta pena, están mandando cientos de personas. Ya a veces le digo, ni le diga que yo te mandé porque me da, pero es verdaderamente que es importante la iglesia. Pero el sacramento de la confesión, que está tan maltratado en la iglesia, yo creo que está maltratado porque la gente no sabe qué cosa es. ¿A alguien le gusta confesarse? A nadie le gusta confesarse, a nadie le gusta confesarse. Pero es lo mismo que decir, ¿a alguien le gustará la quimioterapia? ¿Ustedes creen que a alguien le guste la quimioterapia? Y diga, yo voy a dar quimioterapia hoy. A nadie le gusta la quimioterapia. Pero una persona que tiene cáncer, ¿la buscará o no la buscará? Por supuesto que la busca. ¿Por qué la busca aunque no le guste? Porque es la sanación de ella. Eso es la confesión. Puede ser que no nos guste, pero tenemos que buscarlo. ¿Ustedes han visto a alguna persona que le digan, tienes cáncer, puedes salvar con una quimioterapia? Le digo, no, yo no me doy. ¿Ustedes conocen algún caso como ese? Yo no conozco ninguno. Todo el mundo le busca una quimioterapia, radiaciones y 3 quimioterapias. Sin embargo, en la confesión siempre estamos buscando excusas. Ya lo último, como yo contesto las preguntas de WTN, ya yo soy un experto en disparate, se lo puedo asegurar. Ya pocas cosas me quedan a mí en el mundo que yo no haya escuchado ya. Pero una de las pocas cosas que me ha logrado a mí a sorprender últimamente es una persona que me dijo que si se podía confesar por internet.
Y yo le dije, confesarse por internet es tan improbable como ponerse un suero por internet. ¿Ustedes creen que se puede poner un suero en internet? A ver, me voy a poner un suero de... ¿Usted puede hacer eso? ¿Cómo se ponen los sueros? Persona. El sacramento igual. No, el sacramento es en persona. No puede ser ni por teléfono, ni puede ser por internet. Y porque la gente me dice, no, porque es más fácil, porque a mí me da pena. Entonces digo, entonces aquí hay algo que a mí, y eso es lo que le contesté a la gente, que le contesto, aquí hay algo que no me convence. No nos da pena pecar delante de la cara de los ángeles y de Dios. Y nos da pena reconciliarnos con Dios. Hay algo ahí que yo no entiendo. Si tú no tuviste vergüenza para pecar frente a los ángeles y frente a Dios, pues arrodíllate y confiésate. Y busca la reconciliación con Dios también. Es algo que verdaderamente la balanza ahí no, como que no me... Entonces yo digo, esa pena que no la tuve cuando pequé y la tengo cuando confieso, esa pena tiene que venir de alguien que no quiere que yo me confiese. Y es el demonio que no quiere que nosotros nos confesemos. Porque cada confesión es como un nuevo nacimiento. Es nacer de nuevo. Porque cuando pecamos, nuestra comunión con Dios queda interrumpida. Y en la confesión, esa comunión con Dios, la gracia, ese sacramento de la gracia es una fuente de gracia. Inclusive la iglesia, en el catecismo, que cuando venía para que se me cayó, se le perdió hasta la tapa de atrás ahora. Pero bueno, ¿tú sabes por qué estoy perdiendo las hojas y la tapa del catecismo? Porque lo uso. Cuando ustedes ven esas Biblias nuevas abiertas en las salas de la casa de la gente, tú dices, en la vida la han tocado, a no ser cuando le quiten el polvo. El catecismo de la iglesia tiene el sacramento de la confesión como uno de los sacramentos de sanación. ¿Ustedes sabían eso? Eso quiere decir que no leen el catecismo. ¿Cuál es el sacramento de sanación? La unción. Pues ahí mismo tiene la confesión. La unción de los enfermos y la confesión están en la misma sección del catecismo de la iglesia. La confesión es un sacramento de sanación. Aparte es un sacramento de liberación. Y es un sacramento, por supuesto, que perdona. Los pecados, creo que el gran problema que nosotros no entendemos, que no tenemos conciencia clara de qué cosa es un sacramento. Creo que poca gente en la iglesia sabe qué cosa es un sacramento. Recibimos los sacramentos, pero no nos los explican o no lo atendemos, no tenemos conciencia clara que es un sacramento. Entre comillas, el negocio de la iglesia, cuando digo negocio, le puse dos comillas. El negocio de la iglesia es un negocio espiritual. Es un negocio espiritual. Es trabajar con el espíritu. Entonces, en el mundo del espíritu, hoy en día, cuando todo el mundo quiere que le prueben las cosas, hoy en día queremos probar las cosas. Alguien va y se lleva un microwave, un televisor sin primero ver que funciona. ¿Ustedes creen que lo hace? A mí nunca se me olvidaron de Cuba, lo primero que me dijeron, bueno, compres las cosas eléctricas en el pulguero porque no las puedes probar y después te las venden y están malas. O sea que hoy en día todo el mundo quiere probar las cosas. El carro, antes de tú comprar un carro, tú siempre te invitan a dar una vuelta por la cuadra. Todo el mundo quiere probar. Sin embargo, en el mundo espiritual, que es el mundo donde la iglesia opera, es un mundo donde es del espíritu al espíritu. Y hoy en día todo el mundo quiere probar. Por eso que la iglesia ha definido siempre, desde el primeros siglos, un sacramento como una acción que no se ve, que se anuncia por un signo que se ve. Una acción que no se ve, que se anuncia por un signo que se ve. Porque hoy es la misma confesión que vamos a ver después. La gente dice, yo me confieso con Dios. ¿Cuántas veces lo han oído decir ustedes? Y digo, yo también me confieso con Dios. ¿Cómo comienza la misa el domingo? Yo confieso. ¿Ante quién? Ante Dios. Yo me confieso ante Dios. Pero ahora viene la segunda pregunta. ¿Cómo tú sabes que Dios te perdonó? ¿Te mandó un email? Ahora, hoy en día, como vamos con, ¿cómo se llama? Con los text messages, a lo mejor te manda un... ¿Cómo yo sé que Dios me perdonó? Porque dice la palabra de Dios que hay pecados que no se perdonan. Ahí es donde viene la cosa. Es una acción, el perdón de Dios es una acción del Espíritu de Dios al Espíritu del hombre. ¿Se ve o no se ve? No se ve. Entonces la iglesia, para que tengamos certeza de que ocurre, la anuncia con un signo que se ve. Entonces tú sabes que cuando ocurre el signo, la acción que no se ve, ocurre. Todos los sacramentos tienen un signo que se ve, que anuncia una acción que no se ve. A ver, es más común de todo. ¿Cuál es el signo del bautismo? El agua.
El agua es el signo. Si ustedes van al bautismo de un niño, hacen toda la liturgia y no le echan el agua en la cabeza al muchacho, ¿qué dicen ustedes? No lo bautizaron. Por supuesto, el agua bautiza. No, el agua es agua de la pila, de la llave, de como le digan en cada país de ustedes. El agua no bautiza. ¿Quién es que bautiza? El Espíritu Santo de Dios. El agua anuncia en qué momento el Espíritu Santo está operando en el espíritu del que se bautiza. Cada sacramento tiene un signo. Por ejemplo, en el bautismo, ¿por qué el agua? Porque en la cultura judía, cuando en caminar por el desierto, ahí en esos 40 años a los judíos se le quedó en los genes algo. ¿Tú sabes qué se le quedó en los genes a los judíos? La sed. Sí, eso es lo que es caminar. Ustedes tienen que ir al monte, tienen que ir al desierto de Sinaí, para que ustedes vean esa extensión gigantesca de piedra sin agua, decir dónde vamos a tomar. O sea, el judío sabe que el agua es necesaria para la vida. Por eso que el signo del bautismo es el agua. El bautismo es necesario para tener la vida eterna. Cada sacramento tiene un signo que se ve. ¿Cuál es el signo de la confirmación? El signo de la confirmación es la imposición de mano del obispo y la unción con el aceite. Ese es el signo que se ve, pero anuncia la obra que no se ve. La Eucaristía. Todo el mundo sabemos la Eucaristía. Es el pan y el vino que se convierte en el cuerpo y la sangre del Señor. Pero eso es lo que vemos a Cristo encima del altar, con los ojos, con la barba. No. Lo vemos sacramentalmente, real, pero sacramentalmente bajo el signo del pan y del vino. Así la unción de los enfermos, ¿cuál es el signo que se ve? Cuando se le unge las manos, los pies, los ojos, los oídos. Ese es el signo que se ve, anuncia que estamos pidiendo para que esa persona reciba la gracia de la sanación y la gracia del perdón de los pecados. O sea, cada sacramento tiene un signo que se ve, que anuncia una obra que no se ve. La confesión tiene su signo también, que vamos a ver. Por eso es que sabemos realmente que Dios nos perdona, porque cuando ocurre el signo sabemos que Dios nos está perdonando, por las mismas palabras de Jesús. Pero en la vida sacramental, que es la vida fundamental de la iglesia, para mí, después del bautismo, por supuesto, todos los sacramentos son importantes, pero después del bautismo, la confesión tiene un lugar especial. Porque inclusive ni siquiera puedes acercarte a recibir a Cristo si no estás en gracia. Es como tú restauras tu comunicación, tu comunión con Dios. Lo triste es que algunas personas ven el sacramento de la confesión como un paso para comulgar. Yo me confieso primero y porque voy después a comulgar. Y son dos sacramentos que no tienen absolutamente nada que ver uno con otro. El sacramento de la confesión es para perdonar los pecados. Si tú estás en pecado, necesitas el perdón de los pecados, vayas a comulgar o no vayas a comulgar, tú debes recibir el sacramento. O sea, no ver la confesión como un paso a ¿qué? A la comunión, que como mucha gente lo ve. Es un sacramento totalmente separado de la Eucaristía. Por supuesto, si no estamos en gracia de Dios, no podemos recibir no solo la Eucaristía, ningún sacramento. Yo creo que uno de las grandes orígenes de la cantidad de divorcios que hay hoy en día es que la gente va a recibir el sacramento del matrimonio sin confesarse. Tú vas a recibir una acción del Espíritu Santo y ¿cómo está tu alma? En pecado. Empiezas ofendiendo a Dios la vida nueva. O sea que no es un paso solamente a la comunión, es como tú restauras la gracia que has perdido en este caminar. Y eso es lo que el Señor nos provee. Sí, como hablamos cuando dimos la charla de la Eucaristía, hablamos cuando dimos la charla de María en las Escrituras, dice San Pablo en la carta a los Hebreos, en el capítulo 9, que todo lo que hoy en día, en el Nuevo Testamento, en la iglesia, es realidad, está anunciado con un signo en el Antiguo Testamento. ¿Se acuerdan? Cuando expliqué la Eucaristía, les dije que ¿cuál era el signo de la Eucaristía en el Antiguo Testamento? La Pascua judía. Y hablamos de la Pascua judía. O sea, todo que está en el Nuevo Testamento tiene una raíz ya en el Antiguo Testamento que lo anuncia. Pero en el Antiguo Testamento, ¿qué cosa es? Un signo. Y en la iglesia, ¿cómo es? Realidad. Es realidad. Le expliqué cuando hablamos también de María, por ejemplo, que una vez, ¿por qué sabemos que Jesús es hijo único, que no tiene ningún tipo de hermano? Porque todas las anunciaciones en el Antiguo Testamento angélicas eran de un solo hijo varón. ¿Se acuerdan cuando el ángel anunció a Sara que iba a tener
Isaac, un hijo. Cuando le anunciaron a Sansón, un hijo. Cuando le anunciaron a Isabel, un hijo. Siempre las anunciaciones angélicas son de un solo hijo varón. Esa es el precedente de ¿qué cosa? De la anunciación del ángel Gabriel a María. San Pablo dice en Hebreos 9, y lo hablamos cuando la Eucaristía, que el culto del templo de Jerusalén era prefigura del culto celestial con Jesús como sumo y eterno sacerdote. O sea, por eso siempre, para poder entender, y por eso que a mí me gusta tanto, y nos vamos en 3 semanas para Israel. Vamos a hacer el viaje número 23 en 3 semanas a Israel. Por eso es tan importante, yo siempre digo a las personas ir a Israel, porque tú ves, tienes que ver cuál es la raíz nuestra de donde nosotros, yo nunca he entendido más la iglesia desde que yo entiendo a Israel. Eso te da una visión tremenda de cómo funciona la iglesia. Y por eso, hablando de la confesión, tenemos que ir también a Israel para ver la raíz de la confesión. Y la iglesia, la vida de la iglesia, a mí me da hasta miedo preguntarlo, y mejor que no lo pregunte, porque la verdad que después me deprimo para el resto de la semana. La vida de la iglesia se mueve alrededor de los sacramentos. Ni lo pregunté, a veces que lo he preguntado, alrededor de qué se mueve la vida de la iglesia, y las respuestas que he oído son como para matar a todo el mundo a catecismo. De nuevo, la vida de la iglesia se rueda, vive y figura alrededor de ¿qué? De los 7 sacramentos. Ahora bien, y ya dijimos qué cosa es un sacramento. Un signo visible que anuncia algo que no se ve. ¿Ustedes se recuerdan en el Evangelio algo que hizo Jesús visible que anunciaba algo que no se veía? ¿Ustedes se recuerdan algún signo? Hay uno clarísimo en el Evangelio. La boda de Caná. La boda. Puede ser la boda de Caná. Dice que se te quedó grabado lo que conversamos ahorita. Pero hay uno muy visible. Ustedes se recuerdan este ciego que fue donde estaba Jesús, que no veía. Y Jesús hizo fango y se lo puso en los ojos. Y yo siempre me acuerdo porque ese es el nombre de nuestro ministerio. Y le dijo, ve a la piscina de Siloé y lávate los ojos en la piscina de Siloé. Y el ciego atravesó todo Jerusalén con los 2 parches de... Jesús necesitaba ponerle fango en los ojos al ciego para que viera. Él le dio la vista a otro ciego, nada más que le dijo, ¿qué quieres ver? Ve. ¿Por qué le puso los parches aquellos de fango en ese momento al ciego? ¿Qué cosa eran los parches aquellos en los ojos? Un signo. Imagínense, este hombre que todo el mundo lo conocía, que pedía fuera el templo, lo ven atravesar todo Jerusalén con 2 parches de barro. Todo el mundo lo empezó a seguir, que es lo que estará haciendo. Cuando llega a la piscina de Siloé, Siloé quiere decir la piscina del enviado, la piscina del Mesías, del enviado, y se lava los ojos, ve. ¿Tú me entiendes? Ese caminar con las cosas de fango fue un anuncio de la obra que iba a hacer Jesús, que era darle la vista. Eso es un caso típico para que ustedes entiendan qué cosa es un sacramento. Cuando le digo que es un signo que se ve, que anuncia una acción que no. Y ustedes dirán, bueno, ¿habían sacramentos en Israel que ustedes creen, sí o no? Y mientras contesto, tomo agua. ¿Creen que habían sacramentos en Israel, sí o no? Sí, el pacto del Cordero es un pacto. Mi hermano cree que sí, pero parece que los demás son prudentes porque no se atreven a decir ni que sí ni que no. Bueno, yo lo estoy diciendo. A ver, vamos a ver. Los que creen que sí hay sacramentos en Israel, que levanten las manos. Y los que creen que no había. El hermano también dijo que había. Y los demás, por lo menos los que dicen que no, que sí tienen criterio, pero los demás no tienen ningún criterio. Es horrible no tener criterio. Esa gente que dice, yo no sé, es igual, a mí me da igual. Horrible. Aprendan a tener criterio aunque sea equivocado. Es mejor equivocarse a vivir sin... Porque cuando uno se equivoca con un criterio se puede enmendar. Pero una persona que no tiene criterio no tiene arreglo. Pero como yo sé que ustedes no que tengan criterios, que lo hacen por prudencia, sí, en Israel había sacramento, lo que no se llamaban sacramento. ¿Qué cosa es un sacramento? Una acción que no se ve, que anuncia, un signo lo anuncia que se ve. ¿Qué cosa era toda la liturgia del templo? Acciones que se veían, que anunciaban cosas que no se veían, como dice el hermano cuando Moisés regó sangre encima de Israel cuando hicieron el pacto. ¿Dios necesitaba sangre de un animal sobre la gente para sellar un pacto con su pueblo? No. Pero dicen, vamos a hacer un pacto con Dios. Sí, ok, hicimos un pacto con Dios. Y después dirían, ¿lo habré hecho o no lo habré? Y hasta se hubiera aparecido alguno, a lo mejor no lo hicieron. Ahora, ¿cómo ellos estaban seguros que tenían un pacto con Dios? Porque la sangre les cayó arriba. Cuando ellos decían, ¿lo tendré o no lo tendré? ¿De qué se acordaban? De la sangre. Eso es un signo
que se ve que anuncia algo que no. Ustedes están cogiendo la idea que le estoy diciendo. Los sacrificios del templo. Dios necesitaba que le mataran corderos en el templo. Dios necesitaba eso. En absoluto. ¿Qué cosa era el sacrificio de los corderos? Acciones que Israel hacía visible para saber que Dios estaba haciendo algo que no se veía. Y toda la vida del templo de Israel, lo que han leído el Levítico, que las personas, yo mismo antiguamente de recibir el Espíritu Santo, yo pensaba que el Levítico era un libro aburrido, pero el Levítico es un libro espectacular, es un libro impresionante cuando tú lo lees desde el punto de vista de la fe, no cuando lo lees sin ton ni son. El Levítico, casi toda la vida del templo giraba alrededor de qué ustedes creen que giraba la vida del templo de Israel. Calendario, por supuesto. Pero estás muy levítico tú últimamente leyendo los libros, eso. El calendario, pero giraba alrededor de los sacrificios. Claro que había un calendario litúrgico igual que nosotros, pero todo lo que el centro de Israel era el altar de los sacrificios. Si ustedes van al Levítico, había sacrificio para todo. Para todo. El Levítico estipula sacrificio para cualquier tipo de... Estaba el sacrificio de Harat, que era el sacrificio para pedir la absolución del pecado. Era el sacrificio de Harat, era cuando se hacía un sacrificio de una persona que había pecado y ofrecía un animal a Dios, y ese animal se sacrificaba y se comía la carne del animal y se le entregaba al sacerdote la piel y la mayor parte de la carne. Y ese sacrificio era para pedir perdón por los pecados de una persona que había cometido, como estipula el Levítico, distintos tipos de pecados. Y había otro tipo de sacrificio que era el Asham. El Asham era un sacrificio de restitución. Y eso es muy importante. El cordero se sacrificaba al lado norte del altar, y este sacrificio de Asham era muy importante porque, y es lo que vamos a ver con la confesión, que se nos ha olvidado a nosotros, y de ahí vienen los grandes problemas con la confesión. Todo pecado exige retribución. Hoy en día no se habla de eso. No lo dijo yo, lo dijo el Santo Padre el otro día, que los sacerdotes tienen que trabajar en la homilía. En la homilía hay que preparar la homilía, y lo dijo el Santo Padre. Yo no me atrevo a decirlo porque a mí me arrastran por Miami, pero como lo dijo Benedicto XVI, pues remito a él. Hay que preparar la homilía. Y cuando yo creo que muchas veces no se dicen muchas cosas porque las homilías no se preparan. Pero la retribución es esencial en una persona que se arrepiente. Les pongo un ejemplo. Todo el mundo sabe, algunos políticos que nos gastamos aquí en Miami y en todos los Estados Unidos y América Latina, ni hablar, vamos a tocar el tema. Ahora se aparece un señor de estos. Oye, aquí tenemos toda esta gente de Wall Street. Ustedes vieron este señor que defraudó en 50 mil millones, que ahora finalmente cogió cárcel. 50 mil millones. Ahora imagínate, yo robo 50 mil millones, entonces me arrepiento y digo, me arrepentí de robarme los 50 mil millones, pero sigo viviendo en un rascacielos en Manhattan y manejando todos los carros. O como pasa, estaba viendo el otro día hoy, estaba oyendo a yo no sé quién que le pusieron 2 años preso porque se había robado 50 millones. Y yo dije, chico, está bien el negocio ese. Me meto 2 años preso y cuando salgo, ¿cuánto tengo? 50 millones. Yo trabajo 2 años y no llego ni a 100 mil. Llego yo. Está bien el negocio ese. ¿Tú sabes qué es lo que falta? ¿Tú sabes lo que es lo que falta ahí? Restitución. Una persona que roba 50 millones de dólares y se arrepiente, ¿tú sabes lo primero que tiene que hacer? Devolver los 50 millones que se robó. Esa es la restitución. Aquí yo conocí un caso hace por los años 80 y tanto, casi 90, un caso aquí en Miami, de este señor. Era en aquellos años turbulentos de la droga aquí en Miami, que este señor era uno de los grandes traficantes de droga de Miami, y él inclusive vivía en una mansión, no voy a decir en qué lugar para que las personas no empiecen a especular si lo conocen, porque es una historia vieja, y inclusive tenía un avión privado que ahí hasta hacía sus negocios. Y una vez él dio testimonio ese día que yo lo oí, que una vez él iba y bajaron a echarle gasolina al avión en una de las islitas, y una señora de las islitas, de esas pequeñas islitas del Caribe, le dio un librito al señor. Le dijo, por favor, lea
lea esto. Y dice que según él se iba caminando, la señora le iba diciendo, no dejes de leerlo, no dejes de leerlo, léalo, léalo. Y él lo echó en la bolsa que llevaba y se lo olvidó. Y pasó el tiempo y en otro viaje que iban a buscar droga, estaban, uno de los que venía piloteando le pidió una carta de navegación. Yo no sé qué fue lo que le pidió y él metió la mano en la bolsa y cuando sacó el librito que la señora le había dado, que nada más y nada menos que era el Evangelio de San Juan. Y él lo empezó a leer. Y él se enteró, aterrizaron cuando el amigo le dijo, oye, llegamos, porque no paró de leer el Evangelio de San Juan. Y tuvo una conversión tremenda. Y ese señor se convirtió. ¿Tú sabes cuando ese señor se convirtió lo primero que hizo? Devolver absolutamente todo el dinero que él tenía habido de la droga. Y de vivir en uno de los repartos más caros de Miami, yo lo conocí en un apartamentito así, ahí en Kendall, de una habitación, yo lo conocí. Todo lo entregó. Eso sí es retribución. Y este sacrificio a Shan, que también lo vamos a ver ahora en la confesión, que está en el Levítico 5:14, era una persona que había pedido perdón por sus pecados, entonces quería hacer retribución por sus pecados. Porque hay pecados que se pueden retribuir, como el caso que yo les acabo de contar de este señor, pero hay pecados que no se pueden retribuir. Vamos a ver si a alguien se le ocurre algún caso de un pecado que no se puede retribuir. El homicidio. Alguien que mata a otra persona, se arrepiente 1000 veces, pero puede devolver la vida. No puede paliar el dolor de la persona a quien afectó. No, hay pecados que no se pueden retribuir. La calumnia. Si fuéramos a ser justos en la confesión, si tú calumnias, tú debías ir a las personas a las cuales tú le dijiste la calumnia y decir, he dicho mentira. Esa es la verdadera retribución de los pecados que vamos a ver. Pero en Israel, como habían cosas que no se podían retribuir, cuando una persona no podía retribuir el mal que había hecho, ¿qué es lo que hacía? Ofrecía el sacrificio de Hasham. O sea que habían dos sacrificios, uno por el perdón de los pecados y el otro ¿para qué? Para la retribución. Esas eran acciones que se veían porque mataban el cordero, pero ¿quién es lo que anunciaba? Que el pecado de esa persona había sido perdonado. Llega el nuevo pacto, como dice Hebreos 9, a mí me encanta la carta a los Hebreos, el capítulo 9 de Hebreos es el más espectacular de todo. ¿Qué es lo que dice Hebreos 9? Que todo el culto del templo de Israel, el templo de piedra, todo el culto, ¿a dónde se pasó? Al cielo. Dice Hebreos 9 que el templo de Israel de piedra era prefigura de lo que es el cielo. Y Jesucristo, muerto y resucitado, ¿o qué lugar ocupa en el nuevo pacto? El de sumo y eterno sacerdote. Lo que hacía, los que vinieron a la clase de la Eucaristía, ¿cuántos vinieron a la clase de la Eucaristía de los que están aquí? De los que vinieron, pues se acuerdan, cuando que yo les expliqué que el sumo sacerdote vivía, ¿cuál es la función principal del sumo sacerdote en Israel? Ministrar el perdón de los pecados. El sumo sacerdote vivía para el día de Yom Kippur, cuando se ministraba, era el dispensador del perdón de Dios. Ese lugar, ¿quién lo ocupa? Jesús, en el cielo. O sea, que cuando lo expliqué con la Eucaristía lo dije, que nosotros pensamos que la Eucaristía es algo que yo hago en la tierra para que llegue al cielo, y es al revés. La Eucaristía nace en el cielo y de ahí baja a la tierra. Por eso que dice el Apocalipsis, el apóstol Juan dice en el Apocalipsis, que él ve descender del cielo ¿a quién? A la nueva Jerusalén, vestida como una novia. Y alguna gente piensa que es que Jerusalén va a bajar con un platillo volador, va a bajar y eso no es lo que, ¿qué es lo que quiere decir Juan con eso? Que la primera Jerusalén, ¿tú sabes de dónde es? De la tierra. ¿Quién la hizo? El rey David con palacio. La primera Jerusalén es ¿de dónde? Pero la segunda Jerusalén no es de la tierra, es del cielo. Es la Jerusalén espiritual a la que todos pertenecemos. Por eso que ve que no es que descienda del cielo con un platillo volador, sino que no está hecha por nosotros. La Jerusalén es de allá arriba y de allá viene hacia. No como nosotros pensamos, ay, bueno, Eucaristía, das la alabanza a Dios. Tú le das alabanza a Dios, pero antes que tú le des alabanza a Dios, Dios es el primero que te ha bendecido con su presencia en el altar. Y vemos que dice en Hebreos 9 que el culto de Israel
el culto ese de Israel que había, pasa al cielo de una forma espiritual con Cristo como sumo y eterno sacerdote. Es maravilla que los protestantes, que para todos citan el Antiguo Testamento, se hagan los locos cuando llegamos a esta parte. Porque si había un sacrificio por expiación de los pecados, para que la gente tenía que hacer algo para recibir el perdón de los pecados, esa es la base de lo que en el Nuevo Testamento va a ser una realidad. ¿Y cuál es la realidad esa en el Nuevo Testamento? Está en el versículo más claro. Es que pasa como con la Eucaristía. Las cosas, yo verdaderamente no me gusta hablar mal de alguien, pero yo disfruto hablando mal de los protestantes. Es algo de lo cual yo me tengo que me tengo que confesar y tengo que hacer retribución. Te voy a tener que ir a alguna iglesia pentecostal y pedir perdón públicamente, porque sinceramente yo lo disfruto. Yo no entiendo a los protestantes. Ellos han encontrado, ustedes han oído hablar de la oración de Jabé. ¿Algo usted la ha mencionado? Ellos han encontrado la oración de Jabé, que son dos versículos perdidos en la inmensidad del Antiguo Testamento. Y cuando llegan a la presencia, mi carne es verdadera comida, no la ven. Cuando vamos a ver el versículo que vamos a ver ahora, las cosas claras no la ven. Entonces las cosas que están perdidas por ahí, la ven y la entienden. Eso es un misterio espiritual. Pero esto que voy a decir, ¿dónde comienza? ¿Cuál es el corazón y el centro de la Eucaristía? Para mí es una de las cosas más claras que hay en el Nuevo Testamento. Y pues, si ustedes se quieren acordar, porque yo soy malísimo para los versículos bíblicos, si quieren ver bien, ¿cómo se llama la persona que tiene buena visión? Dice que tiene ¿qué? 20/20. Bueno, pues acuérdense, Juan 20/20. Para tener buena visión, Juan 20/20. Eso quiere decir tener buena visión. ¿Y qué dice el capítulo 20 del Evangelio de San Juan? El primer versículo dice, el primer día de la semana. O sea, estamos hablando ¿qué día? El día domingo. Pero ese domingo es especial. Es el domingo de la resurrección. En el versículo 19, vamos a empezar un versículo antes para poder entender, pero para que sea didáctico, ¿se acuerden? San Juan 20. Vamos a empezar en el 19. Dice, al atardecer de aquel día, el primero de la semana. ¿Cuál era aquel día? El domingo. Pero era un domingo muy especial. ¿Qué domingo era? El día que Jesús venció a la muerte. Dice, al atardecer de aquel día, el primero de la semana, estando cerrado por miedo a los judíos las puertas del lugar donde se encontraban los discípulos, se presentó en medio de ellos Jesús y le dijo, la paz esté con ustedes. Fíjate qué interesante, muchas veces nosotros perdemos de tanto oír las cosas. No hay nada más terrible que la rutina. De tanto oír las cosas, le perdemos el sentido. Fíjate, estas palabras son trascendentales. Son las primeras palabras que Jesús dice, resucitado. Jesús no ha dicho nada anteriormente. Después que el hombre se reconcilia con Dios, algo que no pasaba desde Adán y Eva, un hecho trascendental. El primer hombre que vence la muerte. La primera palabra que sale de ese hombre muerto y resucitado, ¿qué cosa es? La paz esté con ustedes. Que en hebreo se limita a una sola palabra, shalom. Shalom es más que paz. Shalom es, yo deseo que toda la tranquilidad de Dios esté. Mira tú qué interesante es la paz, que Jesús, las primeras palabras de Jesús resucitado, después que baja de la cruz, vence a la muerte, es, yo les deseo que ustedes tengan paz. Hermano, eso es lo más importante hoy en día. Tú puedes tener millones, pero con millones no se compra la paz. Te lo puedo asegurar. ¿Cuánta gente conozco yo con mucho dinero que en todo el dinero del mundo no le basta y no pueden tener paz? Y se van a psiquiatras y los psiquiatras los atiborran de pastillas, pero eso no es paz. Porque cuando se le pasa el efecto de la pastilla, ¿qué es lo que se encuentran adentro de ellos? La misma falta de paz que tenían antes de tomarse las pastillas. Jesús sabe lo importante que es la paz, por eso la primera palabra de Jesús resucitado es: les deseo que tengan paz. Y hoy en día el demonio que sabe que la paz es tan importante, el demonio hoy en día, el 99.9% del trabajo del demonio va encaminado a quitarnos la paz. Y somos tan estúpidos que quienes le decimos al demonio, pues dónde me tiene que atacar, somos nosotros mismos. El demonio no tiene ni que tomarse el trabajo de averiguar pues dónde le quito la paz. Nosotros mismos le decimos al demonio, oye, agárrame por aquí, que esto es lo que me quita la paz. ¿Cómo nosotros le decimos al demonio pues dónde nos tiene que dar duro para quitarnos la paz? ¿Cuándo se lo decimos nosotros?
Cuando nos quejamos, cuando tú te quejas, tú le dices al demonio, óyeme, esta área a mí me molesta. Y el demonio dice, ajá, para allá voy. Y hace así, y mientras más te aprieta, ¿qué haces tú más? Más te queja. Y mientras más te queja, ¿qué dice el demonio? Voy por buen camino. ¿Qué hace? Aprieta más y termina en una opresión. Y todo comenzó, ¿por qué? Por yo mismo darle. Yo cuando me enteré de eso, yo digo, de por mí jamás se va a enterar qué cosa es lo que me molesta. Y eso es lo que se llama caminar. Eso es lo que se llama, que no tiene que ver con esto, pero ya que lo dije, por eso el Señor quiere que lo diga. Eso se llama caminar en fe. Eso se llama caminar en fe. Ahora en este momento, como está la situación, te quedas sin trabajo. ¿Y qué es lo que hace la gente? Ay, Dios mío, ¿en qué momento tan grande me he quedado yo sin trabajo? Más nunca en la vida voy a conseguir. ¿Y qué dice el demonio? Ajá. Así que a él lo que le quita la paz es no conseguir. Y a cuánto lugar vas a aplicar, él llega primero y te cierra la puerta. Tienes problemas en el matrimonio y empiezas a decir, a llamar a todo el mundo. Ay, qué desgracia. Mira, este hombre yo no lo soporto. O quién me habrá mandado a casarme con esta bruja. Bastante que me dijeron. ¿Y qué dice el demonio? Ajá, así que es el matrimonio y empieza a meter más problemas en el matrimonio. De esas pobres madres que siempre están diciendo, este hijo mío me va a matar. Créanme que la mata. Le estás diciendo al demonio, lo que a mí me quita la paz es los problemas de mi hijo. Y tu hijo se llena de problemas. Por eso lo más importante es caminar en fe. ¿Qué cosa es caminar en fe? Y aunque digo que no tiene que ver con esto, pero a alguien le servirá el sayo cuando el Señor me lo ha puesto que lo diga. Caminar en fe es cuando hay una situación difícil en tu vida, decir, yo sé que el Señor tiene poder para arreglar esta situación. ¿Te quedaste sin trabajo? Yo sé que el Señor tiene un trabajo para mí mejor que el que tuve. ¿Se demora en venir? Yo sé que el Señor está buscando para mí algo que ni yo mismo me lo imagino. Y dice San Pablo, cuando la cosa se pone color hormiga, entonces tú tienes que empezar a dar gracias por el milagro. O sea, cuando la cosa se pone peor, en vez de quejarte más, que tienes que empezar a dar gracias, Señor, porque yo sé que si esto está tan malo, porque ya tú lo resolviste. Y el otro me quiere quitar la paz. Si ustedes empiezan a hacer eso, hermanos, créanme que van a quitarse de arriba una cantidad tremenda de problemas. Caminar en fe, no caminar en queja. Pero, ¿y eso por qué lo digo? Porque es lo más de Jesús desea. Las primeras palabras de Jesús resucitado es lo que Él le desea al mundo, a su iglesia, que tengamos paz. Dice en el 20, dicho esto, le mostró las manos y el costado. Fíjate tú que interesante. Jesús resucitado casi nunca lo conocían los discípulos. Les costaba trabajo porque algo cambió en la apariencia de Jesús cuando resucitó. Algo sigue siendo Jesús físico, porque Jesús no resucitó en espíritu. Eso es una herejía que yo le decía a un hermano en estos momentos, que quien diga que Jesús resucitó espiritualmente y no en la carne, está excomulgado, late sentencia. La excomunión late sentencia, es automática a una persona que diga herejía catente contra la fe de la iglesia. Late sentencia en el derecho canónico. Y alguna gente dentro de la iglesia están diciendo que Jesús no resucitó físicamente, que resucitó espiritualmente. Y para mí, aparte de ser una herejía, es una estupidez de grado sumo. Porque para resucitar, ¿cuál es la condición previa a resucitar? Está muerto, ¿no? ¿Y el espíritu se muere? No. Entonces no puede resucitar. ¿Qué es lo que resucita? ¿Qué es lo que se murió? O sea, no hay que tener conceptos teológicos. No sé que el demonio se mete en la mente de algunos teólogos pasados de moda, que ahí no se han enterado que el modernismo se acabó. Estamos en la era posmoderna. Ya se acabó esa época de los 70 de la iglesia, donde cada cual decía disparate. Y eso se pasó de moda. El pueblo de Dios ya no quiere cosas nuevas. El pueblo de Dios quiere volver a lo que perdimos, con lo cual nos iba muy bien. Pero bueno, cuando es Jesús que cambia, Jesús que cambia, se queda con una sola cosa de antes de la resurrección. ¿Con qué se queda? Con las llagas. Las llagas de Jesús tendrían que haberse sanado cuando se resucitó. Se queda con las llagas. Y fíjate que el manto de Turín, los que han analizado el manto de Turín, dice que hay sangre en todas las llagas, hay sangre, 2 veces sangre. Hay una sangre más antigua y una sangre más nueva, como cuando se abre
una herida. O sea que Cristo sangró el Viernes Santo y después hay sangre encima de la sangre, de 2 o 3 días después. Fíjate que cuando Cristo resucita, las heridas se vuelven a abrir. Y Jesús se queda con las heridas. ¿Y qué es lo primero que hace Jesús cuando le dice, la paz está con ustedes? ¿Tú sabes por qué? Lo dice el profeta Isaías. En sus llagas hemos sido sanados. Y Él nos trae, Él cargó el castigo que nos merece la paz. El profeta Isaías dijo que nuestra paz venía de las llagas de Jesús. Por eso cuando nos desea la paz, ¿qué es lo primero que le muestra a la iglesia? Las llagas. Aquí se cumple lo que dice Isaías. Mis llagas es la garantía de que ustedes pueden tener paz. Dicho esto, le mostró las manos y el costado. Los discípulos se alegraron al ver al Señor. Jesús le dijo otra vez, la paz esté con ustedes. Fíjate que le dice la paz, le muestra de dónde viene la paz y le vuelve a decir, yo quiero que ustedes tengan. Y ahora dice la gran comisión. Fíjate, aquí en este lugar están solamente los apóstoles, reciben esta comisión. Los apóstoles, ¿qué le dice? Como el Padre me envió, también yo los envío a ustedes. Aquí hay un envío, una comisión. El Señor mandó a toda la iglesia, o a la gran comisión. ¿Cuál es la gran comisión de toda la iglesia? Vayan por el mundo predicando el evangelio. Eso es para toda la iglesia, esa es la gran comisión. Pero eso es para todo el mundo. Esta gran comisión ahora no es para toda la iglesia, es solamente para los apóstoles. Fíjate lo que dice, y es lo que vamos a entender. Como el Padre me envió, yo los envío a ustedes. Ahora tenemos que preguntar, ¿quién el Padre envió a quién? A Jesús. ¿Y a quién envió el Padre a Jesús? ¿Cuál es la misión esencial que el Padre envió a Jesús? Perdón de los pecados, la redención. El Padre mandó a Jesús a la redención. Ahora Jesús va a mandar a los apóstoles, ¿tú sabes a qué? A lo mismo, fíjate que es lo mismo. Él no dice, como el Padre me envió, yo los envío a ustedes ahora a predicar. No, como el Padre me envió, también yo los envío. Y eso es lo que tenemos que entender. El Padre manda a Jesús a perdonar los pecados en la cruz. Ahora Jesús va a mandar a los apóstoles a ministrar lo que él mereció en la cruz. Y lo que dice a continuación, fíjate lo que dice. Dicho esto, sopló y les dijo, reciban el Espíritu Santo. ¿Cuántos días faltan para Pentecostés? Espero que esa me la digan. A ver, ¿cuántos días faltan para Pentecostés? 61. Ay, Señor, ten misericordia de mí, del mundo entero. Faltan 50 días. Faltan 50 días. No es 50 días después. Los agarré. Ah, mire, lo confundí. 50 días después de la ascensión, falta 60 días. Pero tú ves, ya se despertaron. Ya se despertaron. Siempre que digo, faltan 50 días, todo el mundo dice, es verdad. Digo, la verdad que ustedes no saben. Si yo les digo ahora a ustedes lo que les da la gana, ustedes me dicen, sí, verdad que. Acuérdense lo que les dije, hay que tener criterio propio. Fíjate, faltan 60 días. Faltan 60 días para Pentecostés. Pero Jesús le da, ¿qué cosa a los discípulos? Reciban el Espíritu Santo 60 días antes. Hay una efusión, primera efusión del Espíritu Santo. No para la iglesia, para esos 11 que están ahí. Y fíjate lo que es interesante, y se nos pasa por encima. ¿Qué hizo Jesús antes de decir reciban el Espíritu Santo? Sopló. Solamente Dios ha soplado 2 veces en toda la historia de la salvación. ¿Cuándo sopló la primera vez Dios en toda la historia de la salvación? Cuando hizo a Adán, Rúa. Y ahora vuelve a soplar. Fíjate, solamente Dios ha soplado 2 veces. En la creación de Adán y ahora. ¿Por qué? ¿Y qué dice el Génesis que pasó en Adán cuando Dios sopló en Adán? Recibió la vida. Jesús sabe lo que está diciendo. Por medio de esta acción que va a hacer la iglesia, nos va a dar a nosotros también la vida. Por el poder que le está dando a estos hombres. Sopla sobre ellos, Rúa, Espíritu Santo, reciban el Espíritu Santo. O sea, para algo muy importante va a suceder. Segunda vez que Dios sopla en toda la historia de la salvación. Y una efusión del Espíritu Santo, la primera efusión del Espíritu Santo en la iglesia después de Cristo resucitado. Reciba, ¿y para qué le está dando el Espíritu Santo? Ahora lo dice en el versículo 23. A quienes perdonen los pecados, les quedan perdonados. A quienes se los retengan, le quedan retenidos. Hermano, ya aquí yo debía irme y aquí no hay que decir nada más.
o yo soy muy inteligente, o yo soy brillante, o aquí Jesús está diciendo, a quienes ustedes perdonen, yo perdono, y a quienes ustedes no perdonen, yo no perdono. ¿Está claro hoy o no está claro? ¿Y con qué poder van a hacer estos hombres eso? Con el poder de la efusión que le dio. No es una efusión carismática, no es una efusión de dones, es una efusión para perdonar los pecados. Reciban el Espíritu Santo. A quienes perdonen los pecados, les queden perdonados. A quienes se los retengan, les quedan retenidos. ¿A quién se lo dijo? ¿A toda la iglesia? No, la gran comisión, vayan y prediquen el Evangelio, fue a todos los que estaban allí. Esta comisión es solamente a los apóstoles. Este es el origen y el corazón de la confesión. No, aquí no hay que hablar absolutamente nada más. Así como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Reciban el Espíritu Santo. ¿Para qué? A quienes ustedes perdonen, yo perdono. Hermanos, que está súper claro. ¿Por qué Jesús lo hizo? ¿Ustedes saben por qué Jesús lo hizo? Por la razón más convincente que yo he en mi vida. Porque le dio la gana. Punto. Porque yo sé, Jesús podía haber dicho, confiésese con Dios y yo los perdono. Jesús lo podía haber dicho, pero no lo dijo. Eres soberano. Aquí el poder de perdonar, Él lo delegó en estos apóstoles. Jesús no dice, y yo reto a cualquier protestante que me busque un versículo bíblico donde Jesús diga, a quienes ustedes se confiesen con Dios, yo lo voy a perdonar. Yo no me confieso con ningún hombre, yo me confieso con Dios, pero es que ese Dios con quien tú te confiesas dijo, a quienes ustedes perdonen, yo perdono. Algunos protestantes dicen que esto es, este poder se lo dio Dios a todo el mundo. Falso. El poder de perdonar, porque si se lo dio a todo el mundo, ¿por qué ellos no se confiesan unos con otros? A ver, explíquenme. El poder de perdonar no quiere decir que nos confesemos unos con otros. Se lo dio solamente a 11 apóstoles. Son los que poseen el poder del perdón. ¿Quién nos merece perdón? Jesucristo en la cruz y por el ministerio de la divina misericordia. Jesús delante del Padre, como sumo eterno sacerdote, mediador de nuestros pecados día y noche. Pero esos pecados que Jesús nos mereció en la cruz, esos pecados que Jesús está mediando por nosotros delante del Padre, Él depositó el perdón de esos pecados en la iglesia. Y ahora tú dices, bueno, ¿cómo yo sé quién tiene el poder de perdonar los pecados? Porque se lo dio a quién. Hay protestantes delirantes que dicen, bueno, sí, es cierto, se lo dio, pero cuando se murieron los 11, se acabó. Yo digo, entonces, cuando se murieron los 11, se acabó el bautismo también, para que ustedes bautizan. Y cuando se murieron los 11, se acabó la predicación, para que ustedes predican. Porque también a ellos les dio, vayan por el mundo predicando el Evangelio. Se murieron los 11 apóstoles, se acabó la predicación, ya no tenemos que predicar. ¿Ellos predican o no predican? Entonces, ¿por qué niegan unas cosas y otras la aceptan? Si Jesús digo, vayan por el mundo predicando y seguimos predicando. Si Jesús dijo, vayan por el mundo bautizando y seguimos bautizando, Jesús dijo, vayan por el mundo perdonando y seguimos. Ahora, ¿cómo yo sé? Porque ustedes pueden venirse. Cuando yo voy a Israel, parece que yo tengo un tipo, pudiéramos decir, pontifical. Porque yo voy a Israel, todo el mundo me dice, padre, ¿dónde usted quiere celebrar misa? Y yo digo, no, cura no soy yo, cura aquel que tiene la camarita que está ahí. Pero por los que han ido a Israel saben que conmigo, es que los que han ido a Israel saben que yo voy por la ciudad vieja, porque he ido 23 veces. Y ya todos los árabes ahí me dicen, padre, padre. Y ya yo me he hartado de decir que no soy padre. Y como me dejan entrar y comprar las cosas más baratas, pues no le digo, no es mentira porque yo no se lo he dicho. Eso ellos se lo han imaginado. Así que no es mentira. Pero es raro que yo no te pueda saber que me haga un árabe. Oh, padre, ¿qué tal? ¿Cómo? Hay gente que viene y me dice, ¿me puedo confesar con usted? Yo le digo, encantado de la vida, te puedes confesar, pero yo no te puedo dar la absolución. Yo te confieso con mucho gusto, pero yo no te puedo dar la absolución. Porque el problema no es la confesión, el problema es Entonces yo me puedo confesar delante de todo el mundo aquí, pero ¿cómo yo sé quién tiene ese poder? ¿Tú sabes cómo sabemos que tiene ese poder? Porque cuando los apóstoles empezaron, o sabían que se iban a morir, o la comunidad empezó a crecer, empezaron a imponer las manos sobre otras personas y recibieron el Espíritu Santo que los capacitó a ellos para hacer la Eucaristía y para perdonar los pecados. Por eso cuando usted es un sacerdote que ha sido ordenado
por un obispo, y ese obispo es un obispo católico que tiene la sucesión, que quiere decir la línea directa hasta los apóstoles. Ese sacerdote tiene ese poder que le dio Jesús por el don del Espíritu Santo. A quienes ustedes perdonen, yo perdono. Eso verdaderamente es, yo diría que aparte de eso no hay mucho más que decir de la confesión. Pudiéramos... por ejemplo, podríamos hablar también el apóstol Santiago, en Santiago 5:16. En Santiago 5:16, si ustedes trajeron su Biblia, lo pueden buscar, y si no trajeron su Biblia, andan muy mal, porque cuando uno va a un estudio bíblico, lo primero que tiene que llevar es la Biblia. La Biblia, no estoy diciendo nada nuevo. Los católicos tenemos que acostumbrarnos a andar con la Biblia cuando vamos a estudiar la Biblia. ¿Tú sabes por qué? Porque decimos, yo voy atiendo. Te puedo asegurar que cuando pases la estatua de San Miguel Arcángel que está ahí, se te olvidó lo que hablamos aquí. Te lo puedo asegurar, porque muchas veces las clases que doy, como la Eucaristía, tienen tanta información que es humanamente imposible que las ambiciones las retenga. ¿Tú sabes por qué las retengo? Porque le he dado 70 veces la he dado, no porque sea inteligente. Pero cuando uno lee, es diferente. En el capítulo 5 de la epístola de Santiago, versículo 16, dice: confiésense pues mutuamente sus pecados y oren los unos por los otros para que sean curados. Aquí dice los protestantes, ¿tú ves? Claro, confiésense uno a otro. Entonces la confesión es con el sacerdote. Pero no hay nada más terrible en la Biblia que sacar un versículo fuera de contexto. Como dice, hay alguien que lo dijo, un texto fuera de contexto es un pretexto. Tú no puedes coger un versículo. Sí, lo dice, confiésense pues mutuamente sus pecados y oren unos por los otros para que sean curados, hablando también del sacramento de curación junto con la confesión, que es la unción de los enfermos. Pero si tú vas al versículo anterior, al 13, dice: sufre alguno entre ustedes que ore, está alguno alero que cante, está enfermo, llame al presbítero. Llame al presbítero, está diciendo, llame al presbítero, confiésese uno a otro. Está hablando con el presbítero, porque dice que llamen al presbítero. El apóstol Santiago, como dice, lo comenta también. Ya desde los primeros tiempos de la iglesia existe la confesión. El problema es que la confesión no existía en la forma que la conocemos ahora. En la forma que la conocemos ahora de confesión de tú a tú. Las personas que dicen que hay que quitar la confesión, yo le digo, magnífico, vamos a quitar la confesión. Yo le digo, te conviene que vamos a poner la confesión que sea como la época de los apóstoles, en el siglo I. Todo el mundo me dice, sí, qué bueno. Y digo, ¿tú sabes cómo era la confesión en el siglo I? Pública. Y de ahí se quedó en la misa, la reminiscencia se quedó en la misa antes de comenzar los sagrados misterios. Reconozcamos. Ahí se paraban la gente y decían en voz alta sus pecados. Y después el sacerdote decía lo mismo que dice ahora, cuando dice como una fórmula en la misa que parece la fórmula absolutoria: el Señor tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados. Esa era la absolución de ese momento de los pecadores. Así que si a ustedes no les gusta la confesión privada, podemos decirle al Santo Padre que la reinstaure pública. Era pública. En los primeros 3 siglos de la iglesia la confesión era pública, hermano, y después que confesaban públicamente tenían que sentarse en la parte de atrás de la iglesia vestido de saco de penitencia. ¿Y tú sabes qué? Yo estuve leyendo hoy, como estaba buscando datos, poner aquí la lista del siglo II y III del ayuno de los pecadores. Les voy a poner un ejemplo. Una persona que fornicaba por primera vez, 7 años de ayuno. Y una persona que fornicaba por segunda vez, 10 años de ayuno. 10 años ayunando vestido de saco. Así había para una gama, para todo tipo de pecado. Así que si ustedes creen que la confesión hoy en día como está es dura, podemos decir que la van a poner como... Y me imagino que el 98% de la iglesia se la pasará ayunando y vestido de saco, que buena falta no haría. La confesión era pública. Ya en el Concilio de Elvira, en el siglo V, ya hay una regulación de cómo debe ser la confesión
personal. O sea que ya se sabe que para el siglo V, por los años 400 y algo, ya la confesión era privada. Porque cuando la iglesia creció, era prácticamente, eso se podía hacer en una comunidad cuando era pequeña como esta. Pero cuando yo a la iglesia iban 1.900 personas, una Eucaristía, ya era muy difícil la confesión, aparte de los problemas, podríamos decir hasta morales, que acaecía la confesión pública. La gente que me separaba, no, yo le fui infiel a mi esposa y a la doña le daba una pataleta de buena primera o le iba para arriba con la Biblia cuando decía eso. Y la iglesia, como dice el apóstol Santiago, confiésense unos a otros. La iglesia designó una persona que representaba a toda la comunidad. ¿En quién la representó? En el presbítero. Entonces, pero quiero decirte, por muchos años tuvo la confesión personal y la penitencia pública. Por muchos años quedó la penitencia pública en la iglesia. O sea que la confesión fue evolucionando de pública a privada. Pero lo esencial de la confesión, todo el mundo se enfoca en la confesión en lo que yo voy a decir. Y el problema de la confesión es lo que voy a decir, es lo que yo voy a recibir. El poder no es que Jesús no dijo en ningún lugar que nosotros debemos decir al sacerdote lo que nosotros hemos hecho. Lo que sí sabemos con certeza, que el Señor le dio el poder en Juan, ¿qué cosa? 20:20, a quienes ustedes perdonen, yo perdono. Pero ¿por qué uno tiene que decirle al sacerdote lo que hace? Por la segunda parte de lo que dice ahora. A quien ustedes se los retengan, yo se los retengo. Y ahí es donde viene el problema. Hoy en día, muy pocos pecados, no sé si es por negligencia o no sé por qué, muy pocos pecados se retienen. Pero el sacerdote tiene poder para no perdonarte. A mí, de hecho, me lo hicieron una vez. A usted no le importa qué pecado yo confesé, pero me lo hicieron una vez. El sacerdote me dijo, no te doy la solución hasta que no soluciones este asunto. Ve y soluciono y después yo te doy la solución. Yo tenía 20 o 21 años. Y a mí nunca se me ha olvidado. Eso me sirvió para saber que yo tenía que solucionar. Yo puse un caso aquí en Miami, una persona que se fue a confesar que estaba metido en droga, y el sacerdote le dijo, no te doy la solución hasta que no vayas a Nueva Vida, a Nuevo Caminar y pases un retiro de alcohol y droga. Después que lo pases, yo te doy la solución. Porque el sacerdote tiene poder para retener. Y hoy en día, por ejemplo, un hombre va a confesar y dice, padre, voy a confesar, estoy casado, tengo 4 hijos y tengo un amante. El sacerdote no puede darle la solución. Tiene que decirle, antes de darte la solución, termina con la amante. O sea, como hay pecados porque sería, y fíjate, el Señor le dice unas palabras que baja a los presbíteros. En Timoteo le dice unas palabras a Timoteo que la gente ha interpretado mal, y no me acuerdo el versículo ahora, pero es tremenda. San Pablo le dice a Timoteo, ten cuidado a quien tú le impones las manos. Ten cuidado a quien tú le pones las manos porque puedes cargar los pecados. Y la gente piensa que es la oración. No, tú sabes que se está refiriendo a la ordenación sacerdotal. Ten cuidado, tú no puedes ordenar sacerdote a cualquiera, porque tú puedes, el mal que esa persona haga, tú eres el responsable delante de Dios. Pero eso también se puede aplicar verdaderamente en la misma confesión. No podemos ir a la confesión como rutina, así, reza 3 Padres Nuestros y vete, y se acabó, porque el sacerdote tiene que saber qué pecado tú tienes para saber si puede perdonar o retiene el pecado hasta que haya una solución. Por eso es la importancia de decirle. Yo he hablado con muchos sacerdotes que me han dicho, para mí es extremadamente penoso confesar. Me han dicho sacerdotes muchísimo, me dicen, yo paso más pena confesando que el que viene a confesarse. Porque una persona que es delicada espiritualmente no quiere saber las suciedades de los demás. A mí me han dicho sacerdotes, tú sabes las cosas que yo oigo. O sea, no cree que el cura está contentísimo ahí para ver qué es lo que este viene y me cuenta. También es una carga espiritual que el sacerdote recibe tremendamente. Pero el sacramento de la confesión, antes de hacer el resumen en breve, ya en la Didache, la Didache es el libro más antiguo cristiano que se conoce, inclusive anterior al Evangelio de San Marcos. La Didache está escrito en el año 45 de nuestra era. Es un libro histórico. Dice, en el capítulo 4, versículo 14 de la Didache, dice, en la reunión de los fieles confesarás tus pecados y no te acercarás a la oración con conciencia mala. O sea que ya sabemos, desde el año 45 de nuestra era
Cuando ellos dicen antes de la oración, se está refiriendo a la Eucaristía, es lo que ellos llamaban la oración. Sabe que antes de la Eucaristía había confesión, se hacía. San Ignacio de Antioquía, en el año 107, en la carta a los Filadelfos, dice: eso sí, a todos los que se arrepienten les perdona el Señor, a condición de que su arrepentimiento termine en la unidad de Dios y en el tribunal del obispo. Año 107 de nuestra era. Ya lo dice San Ignacio de Antioquía. Dice: el arrepentimiento y el perdón de los pecados termina ¿dónde? En el tribunal del obispo. ¿Cuál es el tribunal del obispo? La confesión. Porque en ese momento era casi el obispo que ministraba, como la iglesia no era muy grande, quien ministraba la confesión. Hoy en día la confesión está, como les dije, en el catecismo de la iglesia, entre los sacramentos de sanación. Y eso es lo que casi nunca se habla. Todo el mundo va a la confesión a perdonar los pecados como un mal rato para salir de esto lo más rápido posible. Hermano, la confesión, por supuesto que perdona los pecados. Y tú sabes, ¿cuál fue la primera palabra que Jesús dijo resucitado? Las primeras palabras que salieron de la boca de Jesús: la paz sea con ustedes. A quien ustedes perdonen, yo. La confesión, hermano, es fuente de paz. La confesión es fuente de paz. Mucha gente lo que necesita, en vez de tomar pastillas para dormir, ¿tú sabes qué cosa es? Una buena confesión. Porque cargamos pecado sobre pecado sobre pecado. Cuando el sacerdote te dice: yo, con el poder que me ha dado a la iglesia. Fíjate lo que dice el sacerdote, no te dice: yo te perdono, vete. No. Él dice: yo, no con mi poder, con el poder que me ha dado la iglesia. Te absuelvo de tus pecados. ¿Porque yo quiero? No. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. El sacerdote no ministra con el poder de él, está ministrando el poder de Dios. Cuando el sacerdote dice esas palabras que tú oyes, que ese es el signo de la confesión, que se ve porque se oye, pero que no, por ejemplo, como le estaba diciendo, para que ustedes me entiendan, yo me confieso con Dios. Ok, ¿cómo tú sabes que Dios te perdonó? Cuando el sacerdote dice: yo, con el poder que me ha dado la iglesia, hasta el absuelvo de tus pecados, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, en ese momento tus pecados quedan perdonados y olvidados. No solo perdonados, olvidados. ¿Tú sabes lo único que tiene Dios malo? La memoria. Dios tiene pésima memoria. A él se le olvida todo el mal que tú le has hecho. Y una vez alguien me contaba, no sé dónde, porque a mí me han contado tantas cosas, que había una señora que iba continuamente, y esto es una historia real, que dice: el Señor se me apareció y me dijo tal cosa. Ustedes saben, estas personas que siempre que hablan con el Señor todos los días, todas horas, toman café con él y todo. Y el sacerdote, tú sabes, le dijo: ya está, esta mujer me tiene ya hasta las orejas. Le dijo: yo quiero saber si el Señor debería estar hablando contigo. Dile al Señor que te diga cuál fue el último pecado que yo confesé. Se la puso y la señora volvió al otro día y le dijo: ¿cuál fue el pecado que el último que te dijo? Dice: el Señor me dijo que no se acordaba. Y el sacerdote dijo: tú estás hablando con el Señor. Porque el Señor inmediatamente que perdona, olvida. Hermano, la confesión es fuente de paz, es fuente de paz cuando tú confiesas tus pecados. ¿Y por qué cuando dice: yo te absuelvo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, tú quedas perdonado? Porque Jesús lo dijo: a quienes ustedes perdonen, yo perdono. Y Dios no miente ni incumple lo que promete. Por eso es fuente de perdón. No solo es fuente de sanación. ¿Por qué es fuente de sanación? Porque hay pecados que llevan enfermedad. Hoy en día inclusive la ciencia lo reconoce como las enfermedades psicosomáticas. ¿Tienes depresión? A lo mejor te puede dar úlcera. Entonces, hay enfermedades que están relacionadas con problemas que la ciencia llama problemas, nosotros lo llamamos pecado. Cuando el Señor perdona el pecado, sana. Si hay una enfermedad producto de ese pecado. Porque no todas las enfermedades son producto de pecado. Hay enfermedades que son físicas. Desbalance químico, un problema genético. Hay enfermedades que son físicas. Hay enfermedades que las causa el demonio. Pero hay enfermedades que son causa del pecado. Y así Jesús lo dejó bien claro. Y eso sería otro retiro. El Señor Jesús sanó de las tres formas, pero Jesús sanó. ¿Se acuerdan el caso del paralítico? Que lo bajaron por un techo, un hueco que era en el techo, y estaba paralítico, no se movía nada. ¿Y qué le dijo el Señor? Tus pecados te son
¿El paralítico venía a la que le perdonaron los pecados? No. ¿A qué venía? A que le hicieran caminar. Por eso dijeron, pero ¿y este qué es lo que está? El Señor dijo, si ustedes creen que es fácil. Le dijo, levanta. ¿Qué cosa? Dijo después, toma tu camilla y vete. Se toma tu camilla, hermano. Toma tu camilla. ¿Qué es lo que tuvo que hacer? Préstame acá tu camilla. Un momentito. Levántate. ¿Estaba dónde acostado? Toma tu camilla y vete. ¿Tú sabes lo que el Señor le dijo? El día que vuelvas a pecar, vuelves a la camilla. Llévate la camilla para que no te olvides. Por eso Jesús le perdonó los pecados, porque la enfermedad de él era producto de un pecado. Por eso le dijo, tus pecados te son perdonados. Y por eso le dijo, hermano, cada cual de nosotros tenemos una camilla. Que más vale que no nos olvidemos de la camilla, de donde el Señor nos levantó, para no volver a ella. La confesión sana y la confesión libera. Libera. Si tú tienes una atadura del demonio, cuando se te perdonan los pecados, esa atadura queda rota. La confesión libera. Esos son los tres aspectos de la confesión: perdona, sana, libera. Ahora yo quisiera ver si no todo el mundo no quiere tener paz, si todo el mundo no quiere ser sanado y si todo el mundo no quiere ser liberado del demonio. Entonces, ¿por qué tenemos tanta reticencia de ir a la confesión? ¿Por qué tenemos tanta reticencia de ir a la confesión? Hay veces que yo me lo pregunto. ¿Será porque es el mismo demonio que no quiere que nosotros nos confesemos? Y un aspecto muy importante de la confesión, como les dije al principio, porque hoy en día te dice, confesaste, como dicen en Venezuela las cosas, un julongo, como le dicen a las... Un bulto grande lleno de cosas, como le dicen en Venezuela, hay una palabra para eso, en Maracaibo, como un jolongo, un coroto, eso de pecado, y le dice sacerdote, como penitencia reza 2 Padres Nuestros. Perdón, me digo, penitencia, rezar. Rezar es penitencia. 2 Padres Nuestros y haz lo que ha echado por la boca ha sido sapo y culebra. Cuando antiguamente se confesaba los pecados, ahí el sacerdote ponía verdaderamente una penitencia. Que la penitencia, ¿qué cosa debe ser? Retribución. Ahí es cuando se ponía retribución, y ahí es cuando tú decías, contra qué trabajo me da decirle a esta persona, perdóname, lo que te dije era mentira, esa persona no es lo que yo te dije. Que ahí tú tomas conciencia del pecado que tú cometiste. No, reza una Ave María y ya vete. Yo creo que hay que volver a la verdadera penitencia. Pero tú sabes lo más triste del caso, que si tú no haces retribución del pecado, ¿tú sabes a dónde tú vas a parar? Al purgatorio. El purgatorio es el lugar, y eso es otro tema, el purgatorio es el lugar donde nosotros vamos a retribuir el daño que hicimos y no reparamos. En el purgatorio no se perdona ningún pecado, al purgatorio van los que han sido perdonados, pero tú vas a retribuir un pecado que cometiste, fuiste perdonado, pero no, todo pecado engendra dolor en alguien o en algo, tú no retribuiste eso, al purgatorio te vas a purificar de eso que debiste haber retribuido y no retribuiste. Por eso muchas veces, pues sobre todo las personas que han cometido aborto, a mí me escriben muchas personas que han cometido aborto, de que los perdones sacerdotes en el nombre de Cristo están perdonados y le queda por dentro. ¿Tú sabes por qué? Y yo le digo, mira, tú sabes que te vas a decir que tú no has retribuido. ¿Cómo retribuir un aborto? ¿Sabes cómo retribuir un aborto? Vete a cuidar los sábados y los domingos a niños huérfanos. Vete a recoger niños de la calle y darle un poco de espiritualidad, de alimento, de lo que necesita. Eso, así tú vas retribuyendo la vida que mataste. Y cuando la persona empieza a hacer eso es un proceso de sanación también. De sanación, porque la gente sí, el Señor te perdona, pero el espíritu tuyo se queda diciendo, ya me perdonaron, pero yo siento que me falta algo. ¿Tú sabes lo que te falta? La retribución. Por eso, aunque ustedes no le manden retribución en la confesión, traten de ver cuáles son los pecados. Déjame ver cómo yo puedo retribuir esto que hice. Es verdaderamente la confesión es uno de los grandes dones de la iglesia.
y una persona que verdaderamente... Y este tiempo de Cuaresma es un tiempo de confesión. Si tú dices, gente que nunca, gente que se han confesado, me escriben y me dicen, si hace 41 años que no me confieso. Le digo, ve al sacerdote, padre, hace 41 años que no me confieso, se me olvidó, ayúdame. Quiero decirte que el sacerdote, lejos de ponerse bravo, se va a encantar con una persona que hace 40 años. Es que la gente piensa, ¿el cura se va a poner bravo? No, no, si alguien llega y dice, hace 20 años no me confieso, en vez de ponerse bravo, yo creo que es una gran alegría. Saber, yo creo que si fuera sacerdote, para mí fue una gran alegría ver que la gente viene y se confiesa. Esa persona se está sanando, se está liberando, está recibiendo el perdón de Dios. Yo creo que, ojalá que este año sacerdotal, que el Santo Padre ha llamado, tome conciencia, los sacerdotes de nuestra iglesia y los fieles también, de que hay que dedicarle más tiempo a la confesión. No basta una hora, una vez a la semana. Y no solo hace falta dedicarle más tiempo a la confesión, hay que dar dirección espiritual. ¿Tú sabes por qué los sacerdotes no le alcanza el tiempo para confesar y para dar dirección espiritual? Porque están metidos en otros problemas de la parroquia que no es propio de ellos. Y el Santo Padre Juan Pablo II lo dijo 7 veces que vino a Estados Unidos. Le dijo a los obispos, a los sacerdotes, ustedes no son administradores, ustedes son pastores. Que otros administren y ustedes pastoreen. Lo dijo Juan Pablo II 7 veces. No estoy diciendo nada nuevo. Ojalá que este año sacerdotal tome conciencia, los presbíteros de la iglesia, la necesidad. A mí nunca se me olvidó una experiencia que tuve en Sevilla en Semana Santa hace como 3 o 4 años. Yo me quería confesar y por supuesto aquí en Miami no me pude confesar. Y llegué a una iglesia el miércoles santo por la judería, por el barrio antiguo de judío de Sevilla, y estaba este sacerdote y le dije, padre, necesito pedirle un gran favor. Y me dijo, sí, como no, ven para acá. Y me dijo, ¿cuál es el gran favor? Dice, quiero confesarme. Me dijo, sí, yo te confieso ahora, pero ¿cuál es el gran favor? Digo, no, el gran favor es que me confiese. Dice, no, hijo, pero si para eso estoy yo aquí. Yo digo, bendito sea Dios. Yo iba con miedo porque aquí en Miami tú vas y le dices a un poquito, confiéseme y te pega una escandalera. Ven en marcha a las 2 de la tarde porque... Qué maravilla que ese sacerdote me dijo. Fíjate que no entendió lo que yo le dije cuando yo le dije, confiéseme. Me dice, ¿y cuál es el favor? O sea, él pensaba que yo le iba a, qué sé yo, a pedir dinero o algo y después confesarme. Ojalá. Decía San Ambrosio, y esto es muy importante, decía San Ambrosio en el año 395, agua y lágrimas no faltan en la iglesia. El agua del bautismo y las lágrimas de la confesión. Mira tú qué palabra más hermosa. Y decía San Agustín en el año 430, que nadie diga, cumplo la penitencia secreta ante Dios. ¿Acaso se dijo sin motivo, lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo? Eso es lo que quería decir en este momento, que tú no, que te confieses y después digas, bueno, yo y Dios nos arreglamos, y él y yo. Dice, no, lo que ates en la tierra se ata ¿dónde? Lo que haces en el cielo se ata en la tierra. Algo que tiene que ser visible. Ojalá que cojamos más, no veamos la confesión como un acto de tortura psicológica, sino como un tremendo alivio. Yo por lo menos, no sé, cuando yo me confieso, yo salgo de ahí y me parece que me han quitado de arriba 10 toneladas de cosas que cargaba en mi espíritu. Me siento en cero, me siento limpio, puedo empezar otra vez. Ojalá que en esta de los que se hace tiempo que usted no se confiesa, o sea, algún hermano que está viendo la charla que hace tiempo que no se confiesa, ojalá que en este tiempo se acerque a la confesión y no vea esto como un mecanismo de la iglesia para saber los pecados de nadie, sino como un mecanismo de sanación, de liberación y de perdón de los pecados, que es fuente de paz.